Bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos Homo Deus de Yuval Noah Harari. La vez pasada hemos presentado Sapiens, que se trataba de cómo fue que el ser humano, los Homo sapiens, han prosperado hasta el día de hoy, y que una de las grandes razones era que la humanidad ha llegado hasta acá gracias a la capacidad de mentir, crear y creer las ficciones. Si no pudieron ver ese video, les recomiendo a que lo vean, ya que es muy interesante. Harari en Sapiens hablaba del pasado de la historia del ser humano, pero en Homo Deus habla de qué pasará de acá en adelante y qué nos espera a nosotros en el futuro. Pensándolo bien, creo que a muchos nos interesa más de lo que pueda pasar en el futuro que estudiar el pasado, y muchos de ustedes sabrán que tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, están avanzando de manera muy acelerada. ¿Cómo se imaginan el futuro? ¿Algo paradisíaco o trágico? El contenido del libro es bastante choqueante, pero está muy bien que lo sepan y tengan estos conceptos en la cabeza. Veamos entonces la conclusión del libro. El hombre será Dios. Este es el resumen del libro y lo que pronostica el historiador Harari. En realidad, el título del libro ya lo dice: Homo significa hombre y Deus Dios. Muchos dirán, es una locura, ¿cómo nosotros vamos a ser dioses? Pero Harari dice que ya el ser humano se está acercando a esta realidad. Para comprender esto, quizás sea bueno explicar qué ha sido Dios a lo largo de la historia. Cuando el ser humano vivía de la caza de animales, el concepto Dios era el animismo. Dicho de manera sencilla, es que todos los seres vivos, incluso objetos y fenómenos de la naturaleza, tenían alma y vida. O sea, cualquier cosa, sea un árbol o un tigre, todos eran considerados dioses. Después de muchos años, después de que el ser humano conoce la agricultura, más específicamente en la Edad Media, la forma de pensar sobre Dios cambió radicalmente, y el concepto de Dios se convirtió en religión teísta. O sea, en el tope de la pirámide está Dios, sea Jesús o Mohamed, y le siguen los que tienen sangre divina, o los que son cercanos a Dios. En esta época es cuando aparecen diferencias de estatus entre las personas y también diferencias entre los seres humanos y ganado. En la época cuando cazaban animales, los seres vivos, sean vacas o cerdos, se creía que todos tenían alma y estaban en igualdad de condiciones, pero de repente los animales pasaron a ser ganado y ser administrados y cuidados por el hombre. Y ya en la época actual las cosas han cambiado de manera drástica. El ser humano se acerca aún más a Dios, y esto es por los avances científicos. Todos los fenómenos que no entendían por qué pasaban y se los atribuían a un poder divino, comenzaron a desvelarse con el poder de la ciencia y hasta han logrado reproducir esos fenómenos de las manos del hombre. Y entonces, de ver en el tope de la pirámide a Dios, el hombre comenzó a posicionarse por su cuenta el lugar que ocupaba Dios y empezó a decir que Dios no existe y que no hacía falta obedecer a Dios y que lo que importaba era solo satisfacer la necesidad del ser humano. Entonces el ser humano se ubica en lo más alto de la pirámide y de esta manera el hombre quita a Dios para posicionarse él mismo en el tope de la pirámide de la casta. Y ahora el hombre puede lograr lo que sea con el poder de la ciencia, pero acá es cuando entra en un gran problema. Lo que hasta ahora ponía en peligro la vida del ser humano era el hambre, la plaga y la guerra. Estas tres cosas habían quitado de manera injusta y violenta la vida de millones de seres humanos, pero poco a poco el hombre se dedicó a ir solucionando estos problemas y si vemos las estadísticas a nivel mundial notamos que ha mejorado muchísimo. Y seguirá cambiando la vida de los seres humanos. Con el avance de la tecnología, en un futuro existirán personas mitad humano, mitad robot que podrán vivir más tiempo o también podrán inyectar sustancias de placer como la dopamina que llegue directamente al cerebro y sentir la felicidad de manera artificial. El ser humano se está convirtiendo en un ser invencible. Pero el problema acá es que se están preguntando si está bien que el ser humano sea así, un ser invencible. ¿Está bien o está mal que sucedan estos cambios? Estas cosas históricamente las decidía Dios y simplemente teníamos que obedecer. No tenés que matar, mentir, ni robar, ni cometer adulterios. Estas enseñanzas no tenían bases científicas, pero al quitar a Dios de su posición original, el ser humano ahora no sabe ni puede decidir qué es lo que está bien ni qué es lo que está mal. Los seres humanos por naturaleza buscamos un Dios quien nos diga cómo debemos actuar. Y acá entramos al tema principal del libro. Bien, nosotros los seres humanos no estamos capacitados para ocupar el puesto más alto de la casta, pero entonces ¿quiénes son los que van a ocupar el puesto de Dios? Para Harari son los datos. Del ser humano en lo más alto, ahora les toca a los datos ocupar ese puesto. ¿Y qué significa esto? Es un conjunto de datos, también llamado Big Data o algoritmo. Ellos son los que nos van a decir qué está bien y qué no, y qué hacer y qué no. Pero algunos dirán, espera, los datos son cosas que nosotros usamos. ¿Qué es eso de que los datos son los que nos van a dominar y nos van a decir qué hacer? Pero les cuento que ya estamos experimentando algo de esto en nuestras vidas. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a un restaurante rico, ¿qué hacen? ¿Le piden a Dios que los guíe a un lugar lindo? Seguro que no. ¿Qué hacen? ¿Le preguntan a amigos o a compañeros?
Creo que antes sí hacíamos esto, pero ¿no sienten que últimamente se está perdiendo? Y la verdad es que lo que más confiamos hoy son sitios de internet de comida o de viajes como TripAdvisor y nos guiamos por los comentarios, las calificaciones y cuántas estrellas tiene ese restaurante. Si un amigo les dice que un restaurante es rico, pero en las calificaciones de TripAdvisor tiene 2 estrellas, seguro que les da como un poco de miedo ir a ese lugar. Del mismo modo, cuando tengan que hacer decisiones importantes, muchos seguro prefieren buscar en Google antes que preguntar a algún familiar o amigo. Y esta tendencia, dice Harari, que se va a hacer cada vez más fuerte con el correr de los años. Tanto estos sitios de calificaciones de comida, Google, Netflix o el GPS para conducir un coche, antes los veíamos buenos, por las dudas me fijo, pero hoy en día creo que confiamos más en estos datos que otra cosa, y cada vez más vamos a estar más convencidos de que estos datos serán correctos, y el autor pronostica que los datos van a ser los próximos dioses. Dijimos al principio del video que el ser humano iba a ser Dios, Homo Deus, pero acá se esconde una verdad que da miedo, ya que en realidad los que van a ser Dios son unos pocos de la élite y el resto de los seres humanos vamos a ser ganados. Entonces, ¿cómo quedaría la pirámide de la casta? En el tope estará el Homo Deus, ciertas personas poderosas que se han convertido en Dios, por debajo vendrán la Big Data, o sea, todos los datos que se han recolectado, y estos datos serán administrados por el Homo Deus, y estos datos son los que manejarán la vida de los seres humanos. Y en el libro cuenta que el ser humano comenzará a perder cada vez más su valor y en la pirámide en un futuro cercano casi que estará en el mismo nivel que los animales, o sea el ganado. Porque hasta ahora los seres humanos tenían un valor irreemplazable y ¿qué era esto? Podían trabajar y esta habilidad no la tiene ningún otro animal y por eso es que estaban por encima de él. Pero si la tecnología de la robótica y la inteligencia artificial siguen evolucionando, trabajar no será una habilidad propia del ser humano y aún peor, el ser humano quizás termine siendo un estorbo para los señores robots. Y ahí es cuando los seres humanos pierden su valor absoluto de poder trabajar y se va debilitando cada vez más hasta no haber un límite claro entre el humano y el ganado. Los Homo Deus serán los únicos que podrán tratarse con la medicina de última tecnología y hasta seguramente podrán vivir más años que los demás. Y el resto de los seres humanos como nosotros vamos a ser administrados y controlados por ellos como si fuésemos ganados. Y estos Homo Deus serán los que decidirán qué vamos a comer, con quién nos vamos a casar y qué tipo de entretenimiento vamos a tener. Este es el futuro que imagina Harari. Muy bien, vamos a resumir. El pensamiento sobre la existencia de Dios fue cambiando mucho durante la historia de la humanidad. En la actualidad, el ser humano se cree Dios y actúa como si fuera tal, pero esto no será para siempre. En un futuro cercano, la Big Data ocupará el puesto de Dios, mejor dicho, ciertos hombres considerados Homo Deus decidirán el algoritmo para controlar la vida de los seres humanos, que serán tratados casi como ganados. Ya sé, pensarán, pero ¿cómo que vamos a ser ganados? Yo pienso lo mismo, pero el autor Harari también aclara en el libro que esto es un pronóstico y su particular punto de vista, y ruega que no esté en lo cierto para el bien de la humanidad. Personalmente no creo que el futuro termine siendo de esta manera, ni deseo que fuese así, pero nadie se imaginaba hace 30 años lo que está pasando hoy, y por cómo venimos comportándonos, siento que cualquier cosa puede pasar. Creo que lo único que podemos hacer nosotros es estar con las antenas puestas y tratar de saber incorporar información genuina. Muy bien, ¿qué les ha parecido Homo Deus de Harari? Si les gustó o les sirvió, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.